Bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, como les comentaba ahorita, vamos a hacer un camino y vamos a empezar por el origen, vamos a empezar por la historia. La historia del té o la historia o el origen del té es un tema eh, es un tema como que hay muchas versiones del origen, de dónde aparece, cómo aparece, por qué, cuándo, quién, hay muchas versiones, pero cuando uno se pone a mirar como, no sé, libros, empieza a ver también documentales, hay películas también que hablan del origen del té, siempre todo apunta hacia China. Siempre se apunta hacia China, es allí donde empieza a hablar del té, se empieza un poco a hacer también un uso regular del té. Entonces quería empezar por este personaje que se llama Chenun. Eh, este es un personaje bastante particular que eh, hace parte de la mitología china, hace parte de historias fantásticas y cuentos, por decirlo de alguna forma, pero también se sabe que existió. Sin embargo, ese rango, digamos, de tiempo en el que se supone que existió esta persona es muy variable. Entonces uno puede ver que dicen que en algunos textos dicen, no, él vivió más o menos en el 5000 antes de Cristo, otros dicen en el 2000, otros en el 3000, pero bueno, más o menos en 2750 es la fecha que señaló acá porque es más o menos la fecha donde existen algunos registros o archivos o cosas tangibles que tenían el nombre de Chenun, que básicamente eran textos en los que él explicaba cómo hacer uso de diferentes preparaciones y también, por ejemplo, señalaba cómo hacer siembra y cosecha de algunas plantas y técnicas para cosechar. Entonces, actualmente muchas de las técnicas de cosecha en algunas plantas vienen o se construyen sobre esa base que deja Chenun. Entonces, él también le llamaban el labrador divino, como señalamos ahí. Entonces, este es un personaje bastante interesante porque si bien no sabemos mucho de su vida, se sabe que era un emperador. Lo único que hay como de información muy clara de él es sus textos o sus escritos sobre todo lo que tenía que ver en materia botánica en el imperio. Entonces él era una persona muy inquieta por lo que había en términos de plantas en su imperio y escribía. Entonces decía, esto sirve para esto, cuando yo tomo esto o lo consumo me siento así y asá, o bueno, hacía como un perfil de las plantas tanto un perfil técnico como un perfil sensorial, por decirlo de alguna forma. Entonces, él describió el té, o por lo menos es el primero del que se sabe que describe el té. Y la historia, que eso ya es también como un mito, más bien que dicen que él está sentado bajo un árbol con un cuenco de agua para saciar su sed y la brisa hace que una hoja de ese árbol caiga dentro del cuenco y cuando prueba esa infusión o ese elixir, su mente se despeja y se siente con energía, pero se siente con, digamos, con la mente clara. Entonces, es una descripción más o menos como la que él puso de esta planta del té. No sabemos, por supuesto, si así la descubrió, pero lo que sí sabemos es que él la describió también digamos, a un nivel físico, cómo se sentía el cuerpo, se sentía con energía, pero se sentía enfocado, se sentía concentrado, se sentía listo para gobernar, básicamente. Entonces, desde ahí empezamos a escuchar o empezamos a tener indicios de un uso del té, o sea, 2750 años. Esto nos empezó a dar una idea de lo presente que ha estado el té en nuestra historia, imagínense. Ya en el 250 antes de Cristo, acá recuerden que todo esto vamos a hacer un recorrido súper generalizado, ¿no? Vamos a ver que hacemos unos saltos en el tiempo grandísimos, eh, pero vamos sobre todo a retomar los puntos importantes en los que el té ha hecho o ha tenido un impacto.
Entonces, en el 250 a.C., en China también ya empieza a haber un uso regular del té. Entonces, en los textos se sabe que al principio se usa como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de condimento, se mezcla con alimentos, pero desde el 250 ya se empieza a ver, antes de Cristo se empieza a ver un uso como infusión, o sea, más cercano a lo que nosotros conocemos actualmente como té, en su mezcla con agua caliente o agua tibia. Entonces, desde ahí ya se empiezan a escribir. Por ejemplo, hay un famoso poeta de esta época que se llamaba Lu Yu, que tiene muchos poemas dedicados al té, también de origen chino. Entonces ahí, por ejemplo, se empiezan a dar cuenta también, o nos empezamos a dar cuenta que el té también tenía una mirada muy romántica. ¿Por qué? Porque se empieza a descubrir todo el potencial que tiene esta planta como producto. Entonces, por ejemplo, hay un poema que si alguna vez tienen la posibilidad, en internet se encuentra fácil, que se llama las siete tazas del té, por Lu Yu, y él describe 7 tazas del mismo té, es decir, como 7 infusiones de la misma cantidad de té. Entonces describe cómo se va sintiendo en su cuerpo y es hermoso, porque entonces también primero nos da luces de que había una mirada espiritual sobre el té ya desde ese momento, y segundo, que ya entendían que el té es una planta que aguantaba, literalmente que aguantaba más de 7 infusiones. Eso lo vamos a entender un poquito más, o lo vamos a tener más claro cuando hablemos de la preparación. Pero cuando tenemos un té en hoja suelta, es una experiencia completamente diferente a cuando tenemos un té en bolsita, por ejemplo. Porque un té en hoja suelta ha pasado por un proceso de selección bastante consciente. Y eso hace también que aguante varias temperaturas, varias preparaciones, se someta a diferentes procesos. Y eso nosotros lo vamos a ver expresado en sabores, en sabores. Entonces es muy lindo ver cómo ya desde ese momento había una conciencia de ese potencial de la planta. Entonces en China, en el 250 a.C., empieza a haber un uso regular, por lo menos como infusión. O sea, ya deja de ser un condimento y empieza a usarse como bebida, que es como normalmente la usamos en la actualidad. Luego tenemos que ir a Japón. Japón es un punto en este camino muy importante, porque cuando llega a Japón, entra y se funde con la cultura japonesa y con la mirada japonesa, la mirada muy propia de los japoneses, y esto hace que se cree una cultura del té totalmente diferente. Entonces, igual que en el origen en China, en Japón también hay como muchas versiones, también hay como muchas fechas en las que se indica que el té llega a Japón. Entonces, en algunos lugares uno va a encontrar que indica el 520 después de Cristo, como lo indicamos acá. En otros lugares indica que es hasta el 800. Pero lo que sí se sabe con certeza es que la razón por la que llega a Japón es por el budismo. Son unos practicantes del budismo los que llevan a Japón el té por primera vez. Entonces, esto es muy importante porque es bajo esa mirada del budismo, bajo los brazos del budismo, donde se empieza a concebir la existencia del té, por lo menos en Japón, específicamente el budismo zen. Entonces, estamos hablando de una mirada que es consciente, que es una mirada que tiene atención a los detalles, es una mirada delicada, sutil, pero poderosa, y todo esto va a empezar a forjar como la cuna del té en Japón. Entonces, acá también hay una leyenda, un mito muy bonito, a mí me parece muy bonito, que es que decían que un practicante del budismo estaba inmerso en una profunda meditación que había durado 9 años. Llevaba 9 años meditando y se quedó dormido después de 9 años, hágame el favor. Y cuando se da cuenta, se despierta y se da cuenta que se quedó dormido, le da tanta rabia que se corta los párpados y los tira. Y de ahí crece el primer árbol de té. Esa es la versión
japonesa del origen del té en Japón. Pero sí tiene mucho sentido si vemos que es gracias al budismo que llega. Entonces, acá les indico, me van a disculpar con la pronunciación, Bodhidharma. Él era un practicante de budismo zen, estaba haciendo un viaje, estaba un poco tratando de llevar las prácticas del budismo a diferentes territorios. Se dice que era de origen indio, pero llega a China y se encuentra que allí existe esta bebida y que los practicantes del budismo la consumen para, precisamente para estar enfocados, precisamente para mantener esas jornadas de meditación sin dormirse y para mantener la energía y cultivar también la concentración. Entonces dicen que él es el primero que lleva el té, sigue su viaje, llega a Japón y lleva el té. Algunos dicen que lleva simplemente el té en polvo, porque en ese momento los chinos lo vuelven polvo, es decir, le hacen todo el proceso, que más adelante vamos a ver el proceso del té como tal, pero al final lo convertían en polvo y así lograban movilizarlo sí, como a lugares muy lejanos, y lo empezaban también a comercializar dentro del país en esa forma, en polvo. Entonces, no se sabe si él lleva semillas o si él lleva té en polvo o cómo lo lleva, pero él empieza, por lo menos a los practicantes de budismo de Japón, a hablarles pues de esta planta que ayuda mucho, sobre todo para el ejercicio del budismo como tal. Como les decía, en Japón llega, se funde absolutamente y se crea una cultura de té gigantesca y súper, digamos, como compleja también en algunos aspectos. De hecho, uno podría decir que está el té y el té japonés. Eso es otra cosa. También como las técnicas de cosecha, de siembra, incluso las formas en las que se concibe el té también actualmente siguen siendo muy diferentes en Japón, y también incluso la forma en que califican o más bien como que clasifican la calidad del té es muy diferente en Japón a cómo se hace en el resto del mundo. Eso se debe a muchas cosas. Por ejemplo, avances en té en polvo se refiere a que son los chinos los que se inventan el té en polvo. Entonces le hacen todo el proceso al té y luego lo muelen y lo vuelven polvo. Actualmente uno de los tés más conocidos en polvo es el matcha, es lo que uno en la actualidad uno puede ver como té en polvo, que digamos que es común o se sabe que es de origen japonés, pero en realidad el té en polvo se lo inventan en China. Pero entonces, ¿qué pasa? Luego de que llega a Japón, los chinos atraviesan la invasión mongol. Entonces están bajo el yugo de los mongoles. ¿Y qué pasa? Hay una desconexión o más bien sí, como que se alejan de muchas tradiciones chinas, muy de ellos, entre ellos temas de producción de té, que hasta ese momento, pues digamos que era un producto que estaba creciendo, digamos como que la producción del té, la producción controlada del té estaba creciendo. Entonces, cuando atraviesan esto, hay una desconexión con muchas cosas, con muchas tradiciones, entre eso también producción de té. Entonces, los japoneses en ese tiempo, pues era la expresión que conocían del té, es decir, solo sabían que el té era en polvo. Entonces ellos empiezan, cuando logran eventualmente tener su propio té, es decir, sembrar su propio té, empiezan a generar un proceso para volver el té en polvo muchísimo más sofisticado y más complejo. Entonces, hay muchos avances en ese sentido, mientras que en China se detiene por un tiempo. Luego, acá es donde hacemos uno de los saltos más grandes, Rusia, nos vamos para el 1689 más o menos. Los chinos, bueno, ya luego de que vuelven a tener ahí como independencia, por decirlo de alguna forma, empiezan también a tener diferentes relaciones comerciales con otras naciones, y una de ellas era lo que en ese momento era Siberia.
Entonces ahí aparece una de las famosas rutas de comercio que uno puede encontrar en los libros de historia, que es la ruta de la seda o la ruta de los caballos, también lo podemos encontrar, la ruta de los caballos y el té, la ruta de porcelana. Bueno, es esta ruta comercial que se crea gracias a la relación entre China y Siberia. Entonces, ellos hacían esta ruta que duraba más o menos un año a caballo, donde atravesaban el desierto de Siberia y se llevaban varios productos, entre ellos porcelana, seda y té. Entonces, los chinos, después de que pasa toda esta desconexión, dejan de producir el té en polvo y lo que se inventan luego es como una especie de ladrillos de té, en el que como que apeñuscaban, o más bien como que, sí, apretaban en unos rectángulos las hojas de té. Entonces creaban como una especie de ladrillos y así los podían montar en los caballos y hacerlos llegar pues a Siberia. Por supuesto, era un recorrido de un año, entonces los mensajeros debían parar eventualmente, ¿no? Ellos paraban, hacían fogatas, descansaban. Resulta que el humo de esas fogatas penetraba estos ladrillos. Entonces, cuando llegaban a Siberia, después de un año, llegaba un té ahumado, llegaba un té totalmente ahumado con un sabor y un perfil sensorial totalmente diferente a lo que había arrancado en un inicio en China, pero por mucho tiempo para los rusos eso era el té, eso era el té. Entonces acá pasa dos cosas importantes gracias a ese accidente. Primero, es que cuando los chinos se dan cuenta de eso, dicen, bueno, les hemos mandado un producto dañado durante todo este tiempo, no sé qué, pero luego se dan cuenta y es como que abren una puerta a la posibilidad de imprimir aroma o imprimir sabor al té. Entonces aquí empieza a aparecer también el tema de los blends, el tema de las mezclas. Entonces, los chinos empiezan también, gracias a esto, a experimentar aún más de lo que ya habían experimentado con la planta y empiezan, por ejemplo, a imprimirle esos aromas con flores, principalmente con jazmín. Entonces es muy común encontrar el té de jazmín, normalmente es de origen chino, entonces té verde de jazmín, o té blanco de jazmín, o té con rosas, o té, bueno, estas mezclas con flores, entonces lo que ellos hacían en una parte del proceso, lo mezclaban con flores, ponían las flores ahí para que absorbieran o sí, como que recibieran todo ese aroma y luego las retiraban y terminaban el proceso de la hoja normal y terminaban con un té eh, con aroma a cierta cosa o a cierta planta, a cierta flor. O también eventualmente se dejaban esos ingredientes ahí y es donde se crea toda esta cultura de los blends, que los blends y el té siempre van de la mano, ¿no? O sea, siempre que hablamos de té también hablamos del maravilloso mundo de los blends. Y es gracias un poquito a este accidente, ¿no? Como que se dan cuenta que es una planta que aparte de todo lo que se deja hacer en proceso, también se deja imprimir aromas y sabores. Otra cosa importante que pasa eso es que acá en esta imagen que les pongo, que se ve esto que es como una especie de greca, una greca, es allí donde se inventan como esta forma como de calentar el agua, por supuesto, porque había muchísimo, o hay unas temperaturas muy frías allí. Entonces se crean esta forma para calentar agua y la usan eventualmente para preparar el té. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, cuando veamos la preparación, nos vamos a dar cuenta las variables o lo que necesitamos para tener una buena taza de té. Pero una de las variables más importantes es la temperatura. Entonces, cuando preparaban el té en esta, pues como en esta, pues sí, en este envase, o cómo decirlo, como en esta, eh, en este recipiente, lo que hacían era que lo sometían a temperaturas muy altas, a mucho calor, y la hoja va a,
a dar un sabor específico cuando se le somete a mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Empieza desde ahí a haber una desconexión en la preparación. Y es ahí donde empieza también el té a tener más bien un sinónimo de ser un producto importado, finísimo, que no necesariamente sabe rico, pero que es caro. Entonces, pues hay que tenerlo porque es caro, porque es de otro lugar, porque es exótico. Y es debido también a esa preparación que es muy diferente a la atención a la preparación que le daban en los japoneses, por ejemplo, o en China. Entonces, ahí pasan estas dos cosas muy importantes. Luego, Holanda e Inglaterra, esto los ponemos aquí, digamos que en un mismo momento, nos vamos a trazar un poquito en 1600, empezando los 1600, empezando los 1600, también una de las relaciones comerciales que tiene China son con los holandeses. Entonces, los holandeses ya desde principios de 1600 sabían que existía el té, sabían más o menos qué era eso, y se lo habían llevado incluso a Holanda, pero ellos, eh, digamos que no habían como, lo habían mantenido como en una esfera social, ¿no? Como para las personas que lo podían, pues que podían, eh, sí, pagar el costo del envío hasta Holanda. Entonces era una cosa que se sabía que existía, pero no había comercio detrás del té, era para ciertas personas. Resulta que una princesa holandesa se casa con un futuro rey inglés. Y uno de los regalos de la familia, bueno, que era realmente una princesa que tenía, eh, era como, tenía sangre holandesa, pero también portuguesa. Entonces, esta familia lleva a Inglaterra un cargamento de té. Claro, era un producto así súper exótico y dijeron, bueno, vamos allá, le regalo esto. Allí se empieza a conocer el té en Inglaterra, o se dan cuenta que existe esto, les parece increíble y al principio empiezan a comprarle a Holanda, es decir, ellos piensan que son los holandeses los que producen ese producto. Eventualmente se dan cuenta que no, que son los chinos. Entonces Inglaterra lo que hace es que empieza como a patrocinar esa relación comercial. Entonces hace que Holanda sea como el intermediario, crean esta compañía que se llama Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en donde la idea era que los holandeses tuvieran esta relación comercial con los chinos, eh, sobre todo o principalmente para comercializar té, eh, porque claro, los ingleses empezaron también a tener como, sí, a querer tener el producto y empiezan a comprar con mayor cantidad en comparación a los holandeses. Eventualmente pasa algo en Inglaterra que no había pasado en Holanda y tampoco había pasado en Siberia, y es que empieza a venderse al público, empieza a dársele, o sea, se empieza a vender en establecimientos públicos donde muchas personas tenían acceso, no solo estas esferas sociales altas, no solo los reyes, los nobles, sino la gente del común, por decirlo de alguna forma. Entonces, es este primer café que se llamaba Garnways, en donde se empieza a vender el té a la persona de a pie. Entonces, lo venden como una bebida, digamos que la forma en que lo describían era una bebida que era el elixir de la juventud, que daba energía, mejor dicho, que servía para todo, que para las enfermedades, para los dolores, mejor dicho, lo máximo. Todo el mundo quería comprar la bebida. Entonces, claro, esto hace que los ingleses quieran comprar más y más té. Eventualmente ellos eliminan a Holanda de la ecuación y empiezan a comprarle directamente a los chinos. Entonces se dan cuenta que ellos pueden generar pues su relación directa, crean también, luego pasa de ser la compañía holandesa a ser una compañía de las británica de las Indias Orientales, y empiezan a hacer la compra directa. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a comprar o sea, cantidades tan grandes que los chinos les dicen como, bueno, esperen un momento, ustedes no nos están, o sea, se están llevando muchísimo de nuestro mejor producto y no hay un producto que ustedes tengan que sea
equivalente o que sea de igual calidad. Entonces los chinos empiezan a poner como trabas en la venta. Entonces ellos, primero, por ejemplo, ya no hacen la comercialización como tal, es decir, la transacción no la hacen en territorio chino. Entonces empiezan a buscar puertos internacionales para ellos poder controlar la cantidad de té que salía del país. Aumentan los impuestos, empiezan a poner muchas trabas a la venta y los ingleses empiezan a mirar, bueno, ¿qué les vendemos ahí como para que nos sigan dando harto té? Entonces miran en sus colonias y una de ellas es la India. Entonces dicen, ah, bueno, en la India hay en ese momento, o bueno, todavía hay una producción muy grande de opio. Entonces empiezan a venderle opio a los chinos para hacer como un intercambio equivalente. Sin embargo, los chinos se dan cuenta que no es un producto similar, que es un producto más bien que puede generar otras cosas que ellos no querían y deciden, y aparte de eso se dan cuenta y actualmente ya en la historia pues sabemos que los ingleses lo que hicieron fue un, como, como todo un plan súper como sistematizado, o sea, un plan así súper bien craneado para casi que hacer adictos a los chinos al opio y así poder ellos tener como más acceso al té sin tantas trabas. Entonces los chinos se dan cuenta de esto y dicen no y les dejan de vender té. Les dicen no y dejan de vender té. Entonces es en 1839 cuando los ingleses hacen estallar una guerra, digamos que es la primera estación de varias guerras que se llamarían las guerras del opio, en donde los ingleses básicamente pues querían té a toda costa y los chinos pues después de estas guerras quedan como muy golpeados y uno de los efectos que tiene es que le entregan Hong Kong a la corona. Entonces, si ustedes de pronto recuerdan, es en la historia reciente, o sea, yo me acuerdo haber visto eso en las noticias, que le hacen una entrega formal o le devuelven formalmente en una ceremonia Hong Kong a China de nuevo. Entonces, es este uno de los primeros, digamos, como momentos políticos importantes en los que el té tuvo algo que ver. Eventualmente o después de eso, pues los chinos, aparte de que tienen que entregar Hong Kong a la corona, pues siguen vendiéndole el té a los ingleses y en ese momento eran el 90% del té que tenían los ingleses eran del comercio directo con los chinos y el porcentaje restante era lo que recompraban en otros los que los chinos también les vendían. Eh, y bueno, volvemos a la India. Entonces, como les decía, en Inglaterra pasa algo bastante importante y es que el consumo del té se vuelve popular, se vuelve grande, eh, se vuelve masivo. Y es también en Inglaterra en donde digamos que se vuelve también como aún más, se vuelve aún más pronunciado esa desconexión del té como planta espiritual, como planta ancestral y poderosa, y es más un sinónimo de poder o un poco de conquista de otros terrenos, pero ya en la preparación cambia mucho. Por ejemplo, se dice, eso yo lo leí alguna vez en un libro, no sé si sea verdad, pero le encuentro mucho sentido, y es que dicen que es en Inglaterra en donde aparece por primera vez esa orejita que tienen los pocillos, porque las tazas tradicionales asiáticas son cuencos, y es en Inglaterra en donde le ponen esa orejita, porque claro, como el té se preparaba con temperaturas tan altas, para que las hermosas princesas no se dañaran sus delicadas manos, pues le ponían la orejita. ¿Y qué pasa? Digamos que bajo la mirada budista, la temperatura indica la calidad de taza que vamos a tener. Es decir, indica qué tan bien o qué tan mal nos va a quedar preparada la taza, esa porción de té. Entonces, cuando ya no hay conciencia de eso, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer otros instrumentos, otra indumentaria para hacer la preparación del té.
Y también, como el sabor es tan intenso, empiezan a acompañarse de otras cosas que actualmente pues son tradicionales, como mezclarlo con leche, mezclarlo con galletitas, con bizcochitos, la típica hora del té a las 5 de la tarde con muchos dulces y el té. Claro, porque el sabor no era tan agradable, entonces querían buscar otros elementos que le ayudaran a enriquecer ese té, pero el té tenía que permanecer aunque no supiera rico, porque era caro, porque era sinónimo de que se podía tener té. Entonces eso hacía la diferencia. Eh, Igual los ingleses querían más y querían más té. Entonces acá la historia, otra vez nos encontramos con varias versiones. Entonces, la India, que como decíamos era colonia inglesa en ese momento, ellos, digamos que la historia dice, una parte que en la India ya había té o ya había una planta muy similar al té, entonces que cuando los ingleses se dan cuenta, empiezan a producir más de esa misma planta. Y la otra parte es que, otra parte de la historia dice que los ingleses mandan un espía a China a robar semillas y averiguar cómo era todo el proceso del té para ellos empezar a producir su propio té y que prueban en muchas de sus colonias y eventualmente en la India pega. Lo que no, digamos que hay como muchos textos y como muchos documentos que podrían apoyar cualquiera de las dos versiones, pero lo que sí se sabe es que son los ingleses los que inundan la India de té. Entonces, la India hasta el día de hoy sigue siendo el mayor productor de té en el mundo. Entonces, ellos pasaron de comprarle el 90% de su té a China a comprarle solo el 10% y a tener su propio té, se independizaron en ese sentido de la producción del té. Actualmente sabemos que por allá en el 3 antes de Cristo, en unos textos, se encontró una descripción muy similar, o como, sí, como muy similar a como la describían los chinos, de la planta del té. Entonces, al parecer ya existía la planta, por lo menos en algunas partes, pero no tenía un uso regular ni hacía parte como tal de las plantas que consumían las personas en ese territorio. Entonces sí fueron los ingleses los que lograron, digamos, como masificar la producción de té en la India. También, al igual que si lo vemos en Inglaterra, en Siberia, en Japón, al igual que en esos territorios, cuando llega el té, se produce esto que yo le digo como que se funde con la cultura y se crean otros rituales de té alrededor de eso. Entonces aparece la famosa cultura, perdón, del masala chai o del chai, que por lo menos yo estoy trabajando con té hace 5 años. Antes de entrar al taller de té, yo no tenía ni idea del té, no consumía té. Y yo decía, pero como que no era un tema que me llamara mucho la atención. Y lo único que conocía más o menos era el chai, el famoso chai. Y es allí en la India en donde aparece el masala chai. Entonces, masala como tal, en hindi, traduce mezcla de especias. Y chai traduce té. Entonces, especias. Eh, entonces, es ahí donde aparece esta famosa preparación donde se requiere té, especias, que pueden ser 2 especias o pueden ser 17, las que queramos. No hay una receta de masala, solo es, digamos que, mezclar estos sabores de especias que tienden a ser sabores más intensos. Y a veces se usa una base láctea o a veces solo agua. Pero, claro, la cultura del masala ya existía en la India, y cuando llega el té, pues fue más que natural que se juntaran, ¿no? Pero, por supuesto, el masala también siempre ha sido, por ejemplo, la base para hacer los curries o, bueno, cualquier preparación tradicional india tiene esta base de masala que aparte es una mezcla familiar, ¿no? Cada familia tiene su mezcla de masala. Entonces, asimismo, cada familia tiene su curry, cada familia tiene su masala chai, cada familia tiene esa preparación base que le da como estructura a todos los demás platos. Es una cosa muy hermosa también si lo vemos porque aquí como que vuelve un poquito a retomar esa mirada un poquito más, eh,
espiritual o compleja que tenía al principio en Asia, el té, ¿no? Que es como una planta tan increíble que no solo representa poder, sino representa también una sabiduría ancestral, una planta que ha estado entre nosotros tanto tiempo. En sabor y en uso se le debería sacar muchísimo provecho y tratar de sacarle ese provecho de tal forma que sepa bien, ¿no? Que sepa rico. Hay una cosa que siempre que como que cuando contamos esta parte de la historia, me recuerdo antes de que era la pandemia y todas estas cosas, teníamos nuestra casa de té en Chapinero, allá arriba en la 60 con tercera, que se llamaba Taller de Té. Y mucha gente llegaba y decía, no, es que yo quiero un té para adelgazar, o para dormir bien, o para subir las defensas, o para tal cosa. Y claro, por supuesto, la planta del té tiene muchísimos beneficios, muchísimos, pero al igual que todas las plantas, una manzanilla, una caléndula, un tomillo, un romero, una albahaca, todas las plantas tienen muchísimos beneficios físicos, pero la planta del té en particular se ha hecho, digamos, como que ha tenido un impacto tan grande en la historia, sobre todo también porque tiene una complejidad en sabor que no tienen las otras plantas. Es decir, la complejidad del sabor o el potencial de sabor que tiene el té no las tienen las demás plantas. Esa es la gran diferencia. Entonces también es muy bonito empezar a generar una relación con el té pensando en voy a disfrutar en lo rico del té, o sea, puro disfrute, puro, sí, o sea, puro placer. El té es, aparte de todos esos beneficios, es puro placer para el paladar. Eso es bien bonito y los indios acá lo vuelven a retomar un poquito, lo vuelven a salvar, que en Europa se alcanza a perder. Eh, y bueno, inundan absolutamente el país de té y luego se vuelven independientes. Luego, el último salto ya para cerrar acá como la parte de historia, vamos a Estados Unidos. Es en Estados Unidos en donde eh, por supuesto, entra por Estados Unidos a América el té principalmente para los representantes de la corona en ese país, que también era colonia inglesa. Ellos enviaban cargamentos de té para los ingleses que estaban allá y por supuesto eso los tenían que enviar o desde la India o a veces desde Inglaterra. Era muy costoso enviarlo en barcos, muchísimo tiempo en alta mar, entonces esto pues generaba costos, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era que aumentaban los impuestos que pagaban los estadounidenses y los justificaban como costos militares, pero en realidad era para poder mandarle el té a los ingleses que estaban en Estados Unidos. Allá se dan cuenta, dicen, ¿cómo así estamos pagando un impuesto por un producto que no sabemos qué es, no conocemos, nunca vamos a probar y nosotros tenemos que pagar esto? ¿Cómo así? Entonces como un acontecimiento muy conocido que se llama el Boston Tea Party. Entonces dicen, no, es un hecho, entran, se disfrazan, algunos estadounidenses se disfrazan, entran a un barco que llegaba al puerto de Boston con un cargamento de té, tiran todo ese cargamento al mar, pues se pierde, es un poco un grito como de rebeldía, o más bien fue como un acto un acto como claro, un acto que respondía a esos impuestos. Entonces, a eso le llamaban Boston Tea Party. Si nosotros vemos en los textos ese momento o ese acontecimiento, lo indican como el primer paso contundente y real que luego terminaría en la independencia de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, acá un impacto grandísimo en lo que tiene que ver con lo social y lo político gracias al té. Actualmente todavía se le pueden, o sea, se llaman Boston Tea Party a espacios en donde se entran a hablar pues de temas políticos, de tinte político y sobre todo temas que tienen que ver con impuestos y con alzas de impuestos. Eh,
Entonces, ahí más o menos está como este recorrido desde Asia hasta América, también en Estados Unidos entra, se queda, durante un tiempo no se consume mucho porque también era sinónimo pues de la corona inglesa, pero eventualmente se queda en California, hay muchísimos jardines de té, también es en Estados Unidos donde aparece el famoso iced tea, un poco también por un accidente que luego se volvería un producto pues como, al igual que el masala chai, un producto como eh, insignia del té en todo el mundo, y también es allí donde aparece. Y quisimos acá indicar, por su llegada a Colombia, que tengo un par en la historia del té, pero para nosotros siempre es chévere también recordar muy buena calidad. Entonces en los 40 llega a Colombia una familia diplomática de la India, le regala a una familia del Valle del Cauca unas semillas de té, ellos en el momento no saben qué hacer, las botan ahí en su terreno, en el Valle del Cauca, más exactamente en Bitaco, que es un corregimiento que queda como a 40 minutos de Cali, y nada, se queda ahí eso por un tiempo, luego el nieto de esa persona dice, ¿cómo así? Acá tenemos té, nada, hay que hacer algo con este té. Entonces ahí aparece también, primero aparece la empresa Imbu, que tal vez la que conozcan por el té en bolsita, sin embargo este té que tienen ahí, nunca pues no lo usan para esa línea de hindú que es como el té en bolsita, sino para una línea premium que se llama Vitaco, que es té en hoja suelta, y es un té muy, muy, muy bueno. Es un té que tiene un sabor, más allá de que sea mejor o peor que otros tés de otros lugares del mundo, es un té que es único. Ahorita vamos a ver en la parte como ya técnica del té, que la tierra es una variable muy importante para la producción del té. Entonces, donde está el té, al igual que el café y el cacao, por ejemplo, va a determinar su sabor. Entonces, claro, acá ellos están muy cerca de unos trapiches en donde se produce panela. Entonces, este té tiene un sabor natural como a caramelo, como a caramelado, como paneludo. Y por supuesto, ningún té en la India, ni en China, ni en Japón nos va a dar sabor a panela. Entonces, eso lo hace único. Es un té muy solicitado fuera del país. Y ya hace unos 7 años, nosotros llevamos 10 años, como les comentaba al principio, hace como 7 años estamos trabajando con ellos, es decir, todas nuestras mezclas que tienen té negro las hacemos con el té negro nacional, y desde hace como 2 años también las mezclas de té verde lo hacemos con el té verde nacional. Es un té bastante interesante y chévere si lo pueden probar. Ahorita se puede encontrar fácilmente. Hace 4 años solo se vendía por fuera del país. El único lugar que lo vendíamos dentro del país éramos nosotros, pero ya actualmente ya se puede encontrar en los supermercados, ya están abriendo el mercado del té aquí en el país. Entonces, hasta acá vamos con la parte de historia. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, algo que tenga que ver con esta parte de historia. Ya nos vamos a meter al tema de técnico, de qué es un té blanco, un té verde, un té negro, todo eso. Pero no sé si hasta acá quieren comentar algo, cómo vamos. Yo pues como por meter la cucharada me ha parecido súper interesante porque me declaro total ignorante de todo el tema del té. Entonces me parece que has hecho un repaso histórico muy bien a manera de introducción, y quizás tengo preguntas al final. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte técnica. Aquí ya vimos que es todo como esa primera parte que vimos, es esas cosas que uno no, pues difícilmente se le van a quedar a uno en la cabeza. Sobre todo lo importante es entender el impacto que ha tenido el té en la historia, porque eso nos da un poco de conciencia de por qué es, por ejemplo, la segunda bebida más bebida en el mundo después del agua, por ejemplo. Pero ahorita sí nos vamos con los aspectos técnicos. ¿Por qué es un té verde? ¿Por qué es un té blanco? En total hay 6 tipos de té, ¿de dónde aparecen? Entonces, esta plantita que vemos acá se llama Camellia sinensis, el nombre científico de la planta del té. Si vemos en los nombres científicos, cuando se hace referencia que es origen chino o que la primera vez que lo vienen es en China.
lo describen botánicamente. Entonces, acá también a nivel científico y botánico nos reafirman que el origen es chino. Esta plantica, si no se usara para producción de té, puede crecer como un árbol de entre 10 y 15 metros, a veces hasta más. Pero para términos de producción las dejan como un arbustico máximo de unos 2,5 metros, por ahí, ¿listo? Entonces, estos procesos que vemos acá, que vamos a ver acá, son la cantidad, o sea, son la cantidad máxima de procesos a los que se puede someter la hoja de té. Pero dependiendo del tipo de té, vamos a tener más procesos o menos procesos. O sea, no todos los tipos de té tienen que pasar por todo esto que vemos acá. Entonces, lo primero que se hace es retirar la hojita. Entonces, tenemos el arbusto se siembra para que sea productivo, más o menos, o que llegue a ese tamaño ideal, van a pasar unos 2, 3 años. Entonces, cuando pasan unos 2, 3 años, tenemos nuestro arbusto y empezamos a coger las hojitas, empiezan a cosechar las hojitas, como vemos acá. Entonces, ellas crecen así día 2. Día 2, acá arriba crecen día 2 y cuando van creciendo, es como paralelas. Una vez se retira la hojita, empieza el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando retiran la hojita del arbusto, como cualquier planta, empieza a marchitarse normal. Entonces, algunos tipos de té detienen ese marchitado, otros los dejan marchitar, o sea, no dejan que se marchite nada. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles dejan marchitar y cuáles no. Luego, cuando se marchita, de pronto ustedes han visto en la casa las flores que se nos empiezan a marchitar, la parte de la hoja tiende a volverse un poquito dura, entonces si uno la rompe, no hay que hacer mucho esfuerzo, es decir, uno medio la toca y se rompe, se puede volver hasta polvito. Entonces, ahí, digamos que cuando está medio marchitado, se puede hacer algo que se llama cuarteado. Y el cuarteado es básicamente romper la hoja a propósito y eso va a liberar unos aceites esenciales. Los aceites esenciales pues en nosotros comemos aceites esenciales en sabor. Los vemos expresados como sabor. Entonces unos van a ser más dulces, otros van a ser más herbales, otros van a ser más frutales, dependiendo del origen, el clima, todas esas cosas. Luego está la oxidación. Si el marchitado no se detiene, se oxida, como un banano, como una manzana que se vuelve negrita, así. Se oxida por completo. Luego el marchitado entra a ese estado de oxidación. Ahorita vemos cuáles oxidan y cuáles no. Luego está la fijación. La fijación es cuando el marchitado sí se detiene. Entonces no pasa por cuarteado, no pasa por oxidación, sino que se detiene el marchitado y esa fijación se hace siempre con una fuente de calor. Esa fuente de calor puede ser muy diferente. No sé, en China, por ejemplo, lo hacen con vapor o escaldado, que es metiéndolo unos segundos a agua hirviendo y sacándolo. En China lo hacen con como planchas de calor directo. Se puede hacer sobre piedra que esté sobre el fuego. Lo importante es que sea una fuente de calor. Eso va a detener el marchitado. Y a eso se le llama la fijación. Luego tenemos el enrollado. El enrollado es también una parte importante porque si ustedes ven un té en hebra, no en bolsita, un té en hebra, pues normalmente tiene una forma determinar, es decir, algunas parecen una luna, algunas parecen una cejita, otras parecen una bolita, un cuadradito, ese es el enrollado. Ese enrollado también va a permitir que se liberen en determinado momento los aceites esenciales. Entonces, por eso, ahorita lo vamos a recordar en la preparación, pero el té siempre lo ideal es hacer varias infusiones, sobre todo cuando tenemos té en hebra suelta, hacerle varias infusiones a la misma cantidad. Porque claro, en la primera infusión, a no ser que lo dejemos mucho tiempo en el agua, no se alcanza a abrir por completo. Entonces, cada vez que va abriendo, también va liberando diferentes aceites esenciales, es decir, sabores que nosotros sentimos pues, en el paladar. Luego está el secado. Entonces, en todo este proceso, la hoja no está totalmente seca, alcanza a tener un grado de humedad, se deja secar por completo.
Y luego ya se hace la selección. Algunas empresas de Tener el Mundo seleccionan las hojas más grandes, las más chiquitas, las medianas, y así dicen super premium porque son las más pequeñitas, tienden a ser las bebés, que tienden a tener como más concentración de sabor. O las medium, o las que están para hacer matcha, o las que están para hacer otras cosas. Es decir, entonces se hace una última selección. Y el empaque también es muy importante porque un buen proceso del té debería garantizarnos que el té dure almacenado unos 3, 4 años, manteniendo su perfil, o sea, manteniendo su sabor, su aroma, todo, sus virtudes. Si no se, si no se elige un empaque adecuado, pues se puede dañar. Entonces, literalmente, ¿qué necesita ese empaque? Que lo mantenga lejos de humedad y de luz directa. Entonces, si nosotros tenemos unos tés en hebras en la casa y ya la tenemos abierta la bolsita, lo importante es meterlo en un lugar que no tenga humedad y que no haya luz directa. En la alacena está perfecto y ahí se puede guardar perfectamente por 3 años y unos aguantan más. ¿Qué tiene el té? ¿Qué tiene la camelia en términos de, como de virtudes o que la hace una planta como tan recomendada a nivel salud o digamos como, sí, ¿por qué se habla tanto del té también como ese nivel de cuidado del cuerpo? Entonces, el té, como todas las plantas, son un universo, son seres vivos. Recordemos que las plantas son seres vivos. ¿Y qué pasa? Como ustedes o como yo, no somos una cosa, ¿no? No somos bravos ni somos alegres. A veces somos bravos, a veces somos alegres, a veces somos aburridos, a veces somos montadores, somos una combinación de muchas cosas y eso pasa con las plantas. Las plantas son de todo, muchas plantas tienen antioxidantes, nos ayudan a relajar, digestivas, diuréticas, nos ayudan a desintoxicar, todas tienen muchas cosas. Entonces, el té no es la excepción, no es que sirva más para una cosa que para otra cosa. De hecho, en el proceso de determinar qué tipo de té es, algunas veces se sacrifican sus beneficios por darle más espacio a su sabor, a su sensación en taza. Entonces, ¿qué es lo mejor que tiene, digamos, como en términos de propiedades? Lo que mejor tiene son los antioxidantes. Son los antioxidantes. Cuando uno consume una buena cantidad de antioxidantes, eso nos va a ayudar a prevenir cosas como el cáncer. La planta del té no es mágica, ni quita nada, ni nos ayuda a bajar de peso de un día para otro, no, es una planta sobre todo que ayuda a prevenir. Entonces, tomar té en hoja suelta, es en hoja suelta, ¿por qué en hoja suelta? Porque a veces en bolsita, cuando se vuelve en polvo para bolsita, normalmente se usan las hojas más viejas, las hojas que se han quemado por el sol, las hojas que no tienen como, no han podido conservar todos esos beneficios. Entonces, en esas, no en todas los tés en bolsita, pero en la mayoría es muy difícil conservar esos beneficios. La hoja suelta nos va a garantizar eso. Entonces, los antioxidantes nos va a ayudar a prevenir, claro, ahorita que todo, uno mira para la calle y ya, contamina, ¿no? O sea, en todo lado hay exceso de conservantes, de colorantes, de endulzantes, en todo lado hay exceso de todo. Entonces, los antioxidantes nos ayudan un poquito a prevenir enfermedades, a mantener un sistema inmune y nuestras defensas súper arriba, en punto. Entonces, esa es una, digamos, como de las características digamos, como saludables que más brillan en la planta. Pero también las podemos encontrar, por ejemplo, en el cacao. En el cacao se encuentra mucho, entonces comer cacao de buena calidad se encuentra en el yacón, en las flores, en las lechugas, en el kale, en todas estas flores, en estas hojas verdes grandes encontramos muchos antioxidantes y nutrientes. Y la combinación que la hace una planta como muy atípica es la combinación de algo que se llama L-teanina y cafeína. Entonces, la cafeína, que ya la conocemos, digamos que es muy cercana a nosotros y conocemos más o menos su efecto en el cuerpo. Y la L-teanina lo que hace es que es un relajante natural. Entonces, cuando tenemos la combinación de cafeína y L-teanina, lo que tenemos es una planta que nos mantiene con energía, nos activa, pero no es como una inyección de estimulante, como a veces nos pasa con el café. Entonces, a veces el café
algunas personas toman un café y es como un pico de energía altísimo. Lo que hace el té es que entra toda esa energía a tu cuerpo, pero de forma como dosificada, es decir, se mantiene más tiempo la cafeína en nuestro cuerpo, pero de forma más controlada. Por eso es súper buena para trabajar, para arrancar el día, para hacer cosas que necesiten o sí que requieran de nuestra concentración y foco. Pero igual, si tenemos problemas de sensibilidad a la cafeína, igual que el café nos va a estimular, no importa si esté blanco, té verde, té negro, el que sea, todos tienen, todo tipo de té tiene cafeína. Entonces, si tenemos sensibilidad a la cafeína, no es una planta que nosotros vamos a buscar para relajar o para bajar la energía, que es muy común escuchar, no, yo quiero un tecito blanco para dormir bien. Normalmente no nos va a ayudar para eso. Ahora sí vamos a hablar principalmente de más conocidos, que son el té blanco, el té verde, el té negro. Entonces, el té blanco es el que menos procesos tiene. Mentiras, perdón, es el que más procesos tiene, qué pena. Es el que más procesos tiene porque este no se deja marchitar. Entonces, ¿qué pasa? Una vez retiran la hojita del arbusto, se hace la fijación, lo que les decía, no se deja marchitar, entonces se deja la fijación, se pone la fijación y ahí luego se hace, enrolla, se deja secar. En el té blanco es muy común como buscar algunas hojitas que nos sirvan para, eh, digamos que los premium se sacan principalmente, digamos, de la variedad de tés blancos que pueden haber. Por ejemplo, si recordamos las hojitas que retiraban del arbusto eran las dos de arriba, que eran como una parejita, esas tienden a ser como la hoja bebé de la planta. Entonces ahí hay como mucho concentración de antioxidantes, de L-teanina, de cafeína, todo eso lo tiene ahí concentradito. Entonces tienden a ser muy estimulantes, aunque la gente no lo crea, porque su sabor es muy sutil. Entonces, como son las hojas más jóvenes las que se seleccionan, que eso es lo que normalmente y tradicionalmente hace un té blanco, es que elijan las hojas más jóvenes, y se le hace todo el proceso. Entonces, tienden a ser más sutiles en sabor, claro, porque son delicadas, van a ser muy dulces porque están también como muy arriba de la planta, lo que hace que también todo el proceso como de recoger pues todos los recursos del sol que luego se convierten en comida, ¿no? Y que eventualmente se van a convertir en azúcares también para producir flores y frutos. Entonces, eso se queda concentrado en las puntas de las plantas. Entonces, tienden a ser dulcecitas, sutiles en sabor, pero el efecto del cuerpo es bastante contundente. Es decir, si uno es muy sensible a la cafeína, se siente de uno. Eh, Ahora, en la actualidad, uno ve que hay muchas variaciones en la producción del té. Es decir, lo que tradicionalmente, normalmente en el té blanco elegirían las hojas pequeñitas, pues ahora puede ser que uno se encuentre con jardines que elijan hojas más grandes, igual hacen té blanco con eso. Entonces, a eso vamos con la versatilidad de la hoja, se le puede hacer mucho. O sea, acá yo les cuento como lo tradicional, pero ya desde hace un buen tiempo para acá ya no es como escrito sobre piedra. Lo que sí lo va a hacer té blanco es que no tenga marchitado y por nada del mundo llegue a la oxidación. O sea, tiene que ser lo más rápido posible que salga el arbusto a, eh, a fijación para que no se vaya a oxidar. Eso es lo más importante. Listo, en el té blanco, y acá vamos con lo que les decía al principio, que es muy importante, y es la preparación de los tés. La preparación, nosotros podemos tener un té carísimo, o un té más o menos, o un té baratísimo, pero a cualquiera de los tres le podemos sacar el mayor provecho posible si hacemos una buena preparación, o le podemos dañar si no le prestamos atención a la preparación. Y acá retomamos un poquito el tema de la mirada asiática sobre el té, y el, es el momento presente. Digamos que uno de los fenómenos como más
comunes que pasan alrededor del mundo con el té es que se crearon rituales de té. Y uno de ellos es el ritual japonés de té que se llama Chanoyu, que es básicamente un momento, o sea, el ritual tradicional así original dura hasta 6 horas, en donde las personas acuden a este espacio específicamente para un, o sea, para la preparación de un té teniendo en cuenta la calidad del agua, la temperatura del agua, la cantidad y con quién van a compartir esa taza, ¿no? Actualmente pues ya nunca he estado en un ritual japonés de té original, porque ya también es como un producto turístico que se vende, pero obviamente ya no dura 6 horas, sino 1 hora. Pero lo que es importante y lo que uno puede rescatar de todos los rituales de té es el momento presente. Entonces, calentar el agua, prepararlo, y si son 5 o 10 minuticos que le tengo que dedicar al té, son 10 minuticos. A veces en estos días es difícil encontrar ese momento para nosotros, pero les garantizo que si hacemos el ejercicio vamos a notar la diferencia, y no solo en el té. Si nos preparamos una agüita de manzanilla, si nos preparamos una agüita de albahaca, de lavanda, y lo preparamos conscientemente, vamos a ver cómo la planta nos da todo su sabor de forma generosa. Las plantas son principalmente generosas, ¿no? Nosotros somos los que podemos decidir acceder a esa generosidad de forma súper agresiva o de forma sutil y delicada, tal cual como son las plantas, sutiles y delicadas, pero poderosas. Entonces, el té blanco y el té verde, de todos los tipos de tés, son los que más cuidados van a necesitar. Entonces, entre las 3 variables que vamos a tener en cuenta son temperatura de agua, cantidad de té y tiempo del té dentro del agua. Esas son las 3 cosas más importantes que necesitamos tener en cuenta. Entonces, el té blanco va a aguantar entre 70 y 75 grados. Entonces, para los que estamos en ciudades como Bogotá, o sea, sobre el nivel del mar, normalmente rompe hervor el agua a 90, 92 grados, más o menos, si no tenemos cómo medir eso en la casa. A 90, 92 grados, ahí es cuando el agua está hirviendo. Sobre el nivel del mar, tiende a romper hervor en los 100 grados, más o menos. Entonces, cuando estamos a 70, 75 grados, cuando el agüita en una olla, por ejemplo, empiezan las burbujitas a subir, ahí es cuando está a 70, 75 grados más o menos. Entonces, lo que hacemos es poner a calentar el agua por separado, y luego tenemos por otro lado las hebras. La cantidad son una cucharadita de postre. Una cucharadita de postre hace como unos 2 grados y medio. Con eso es suficiente. Luego el agua adentro, y el té blanco aguanta dentro del agua un máximo de 2 minutos. ¿Qué pasa? Esto aplica para todos los tipos de té. Si cuidamos esas 3 variables, vamos a evitar que el té se sobreextraiga. ¿Y qué pasa? Cuando se sobreextrae, el té empieza, como es un ser vivo, empieza ya no a botar sus aceites esenciales y su sabor rico, sino que empieza a botar sus mecanismos de defensa, que en sabor es amargo, es un sabor amargo, ese sabor como pesado que normalmente la gente piensa que el té sabe amargo. Un té nunca es amargo, a no ser que se sobreextraiga. Entonces, si tenemos estas variables, vamos a evitar que se sobreextraiga y vamos a tener el sabor del té, o sea, el sabor que es del té, o es floral, o es acaramelado, o es herbal, o es amaderado, lo que sea. Entonces, Y la segunda 70... pregunta, y dime, porque si esto viene más tarde, pues lo dejas para más tarde. Pero el tema de la tetera, o sea, ¿cuáles son las teteras que convienen? Por ejemplo, esa foto tan linda que tienes, ahí hay todo un ritual, y el que no es tan experto, es hasta intimidante saber cómo servirlo bien, porque ya pues estos 2 datos están buenísimos de cómo detectar cuándo está la temperatura que toca. Y por ejemplo, a los 2 minutos, ¿lo sirves en la tetera o ¿cómo sí se dice tetera? Y a los 2 minutos Sí. lo tienes que servir. Y eso que a veces uno deja la tetera con el té, es pésimo, porque entonces vas a ver horrible. Exactamente, sí. Excelente pregunta. Entonces, digamos, esta
teterita, estas fotos son ahí acá, normalmente no es para 2 tazas. Entonces, lo importante siempre es retirar totalmente las hebras. Entonces, yo en mi casa tengo tetera con infusor, que el infusor se puede retirar. Entonces, retiro el infusor. Cuando yo empecé en el té, o sea, siempre lo importante con el té es cuidar la preparación. Entonces, si no tenemos menaje, no tenemos la tetera indicada, vamos a buscar la forma de ayudar a las hojitas. No importa al principio si no tenemos todas las herramientas que es. Entonces, ¿yo qué hacía en mi casa y qué hago siempre cuando una persona llega nueva entrando al mundo del té? Le digo, mira, es mejor usar un coladorcito, separar todo, sacar todas las hebras del agua y dejarlas ahí, que esas hebras se van a poder reusar. Entonces, puede ser una tetera que tenga infusor que para retirar, o si tiene una tetera, por ejemplo, así, servirlo completamente. Entonces, salen 2 tazas, 2 tazas, 3 tazas. Si solo sale una taza, pues bien. Pero si lo importante es retirarlo, puede ser con colador, con infusor, o literalmente sacar las hojitas y ponerlas en una cucharita. Lo más importante es retirarlas del agua, lo que tú decías, porque si no, aquí se va a seguir infusionando y vas a ver feo, vas a ver súper amargo. Entonces, también uno ve, por ejemplo, los infusores que venden solo los infusores en bolita o en canastica. Esos también sirven. Normalmente los que son en bolita no los recomendamos tanto porque como la hoja necesita abrir, si se aprieta mucho, pues no abre y también se puede sobreextraer. Entonces, mejor esos infusores que son como una especie de bandejita que entra directamente a la taza, al pocillito. Entonces uno lo pone acá, pone el agua, miramos si la siguiente, no la siguiente, y se retira el infusor. O sea, también puede ser esos infusores que venden individuales separaditos en caso de no tener la tetera. También existe la Por posibilidad ejemplo, que es aquí lo que hiciste fue servirla y en la medida que lo sirves tienes como el colandero y se queda entonces ahí en el filtro. exactamente. La otra es que se mete acá y con el coladorcito o el infusor separado que les comentaba, se pone sobre la taza. Entonces ya sirve filtrado, se puede hacer un filtro. Digamos, hay muchos, hay unos coladores mini pequeñitos que son normalmente los usan para harina, pero son directamente para tazas pequeñitas. Esas también, por ejemplo, nosotros las recomendamos. Son súper fáciles de conseguir y le da espacio a la planta. Entonces tú puedes llenar la tetera con las plantas, el agua, y pones el coladorcito o el infusor sobre la taza y lo sirves directamente. Lo importante ahí sería vaciar toda la tetera en su totalidad. Ok, y en el taller del té tienen todos estos como gadgets para el té. Sí, sí, de hecho, no, creo que se me olvidó decirles al principio, pero ahorita al final les voy a dar un código de descuento solo para las personas que están en la sesión en este momento y que va a ser, pues lo van a poder usar hasta el 30 de septiembre y tienen 15% de descuento sobre lo que sea que quieran comprar en la página web. Ahí tenemos test, tenemos talleres y tenemos, como tú dices, los gadgets. Tenemos todo eso, las tacitas, las teteras, los infusores, todo. Ok, y otra Pero sí es una muy buena... que mencionaste que Dime. ya no están en Chapinero, entonces, ¿el taller sí tiene espacio físico o ahora es solamente virtual? En este momento estamos sin espacio físico, solo tenemos nuestro punto de producción, que ahí mismo tenemos una sala de rituales de té que pues vamos a empezar a mover para que vayan grupos ya pequeños para tener rituales de té, pero con reserva. Y eventualmente vamos a reabrir nuestra casa de té, pero estamos en la búsqueda porque el local que teníamos en Chapinero lo tuvimos que entregar. Ah, ok. Y ¿Listo? otra cosa, perdón, dijiste, hablabas cuando estabas hablando sobre el té que se produce en Colombia, el que llegó al Valle del Cauca, decías que esa es la marca hindú y que ustedes están procurando.
Ellos son los... producir Sí. solamente, trabajar solamente con productores nacionales, o sea, todo el té de ustedes proviene de Colombia. Sí, listo. Sí, o sea, ellos son los mismos dueños de Hindú. Es la misma empresa, pero la línea premium se llama Vitaco, que es la de ese jardín en particular. Entonces, digamos, si que ya lo pueden encontrar en los supermercados, nosotros también lo vendemos porque nosotros, pues aparte de eso, somos también sus representantes de venta dentro del país, entonces también vendemos el té Vitaco y nuestras mezclas, en la, sí, creo que todas, ya ahorita este año todas las mezclas que tienen té, por ejemplo, esta foto que ustedes ven acá es de un té blanco que se llama Encanto Floral, es té blanco nacional. Todas las mezclas de té verde y té negro, chais, hasta nuestro Air Grey es con té negro nacional. De hecho, nosotros trabajamos como con 150 ingredientes y yo me atrevo a decir que por ahí el 95% es ingrediente local y lo único que es importado son tés súper especiales como el matcha o tés japoneses o tés así que son pues muy, muy, muy especiales y los vendemos tal cual como los importamos, no les hacemos mezclas. Okay. Sí, listo. Ahora vamos al té verde, por ejemplo, acá vemos esta es de esas teteritas que no tiene filtro, o sea, el filtro, entonces igual toca vaciarlo todo, que eso también, digamos que la forma como tal de pronto la ven rarita, que es una forma típica japonesa, pero como que el modelo, por llamarlo forma del infusor, sí es muy común. Normalmente las teteras vienen con el filtro dentro, o sea, que no se puede remover. Y en este tipo de teteras, que de pronto pueden revisar si tienen en la casa, son las que es importante vaciar toda el agua, no dejarlo ahí. En el verde va a aguantar un poquito más de temperatura, pero no mucha más, es decir, entre 70 y 80. Y esta tiende a aguantar hasta los 3 minutos sin que se amargue. Por ejemplo, este que vemos acá es un té que se llama Flora de nosotros, que creo que es mi favorito. Yo creería que tiene rosas, jazmín, tiene yacón. Es un té bien exótico porque es así como con sabores súper tradicionales de té, pero le ponemos yacón, que es un ingrediente súper local. Entonces es bien chévere. La gran diferencia con el té blanco es que normalmente no eligen tés hojas jóvenes, sino eligen las siguientes, o sea, lo que podríamos llamar como adolescentes, porque tampoco son las grandotas de abajo, sino las siguientes. Si en el anterior eligen las primeras dos, acá elegirían la tercera y la cuarta hoja. Y tampoco se marchita, no se marchita, va directamente a la fijación. Y aquí en el té verde, digamos que les quería explicar cómo es este que es como el general y el japonés, porque el japonés tiene un cambio bien grande. Entonces les decía que los japoneses como que perfeccionaron el tema del té en polvo, pero la principal diferencia es que 2 semanas antes de cosechar las hojitas, lo que hacen es que tapan el jardín o tapan los arbustos que quieren, o algunos seleccionados, los tapan como con una polisombra o cuando son jardines así súper, súper, súper tradicionales, con un techo de bambú. Entonces, ¿qué hacen? Las hojitas se estresan buscando el sol, entonces aumentan su clorofila. Entre eso, lo que pasa es que se vuelven más verdecitas, como la ven acá, se vuelven súper verdecitas y eh, se, se fijan más todo, se fijan más los antioxidantes, la cafeína y la L-teanina, se vuelve todo, como que se potencializa todo. Este normalmente, por tener ese proceso, aguanta que alcance hasta los 90 grados, porque como que las hace más resistentes, pero igual no más de 3 minutos. Si es en polvo, porque ellos no hacen este proceso solo para lo que algunos lo vuelven polvo y otros llegan hasta ese proceso y ya lo cosechan, que es lo que les decía que era la gran diferencia con otros tés en otros lugares del mundo. Si lo deciden volver polvo y tenemos un matcha, que es como lo que vemos acá en la foto, normalmente en esta preparación no se necesita un infusor, ni se cuela, ni nada, sino que
se necesita el polvo y agua caliente y se mezcla y lo que va a generar es esto como que se cubre de burbujas y ya, tenemos un matcha. Ese es el matcha tradicional. Entonces, en ese sentido, en este en particular, no es una infusión, porque no se retiran las hebras, sino que casi que te comes la hoja en su totalidad. Entonces, por esa razón se siente más su efecto, o sea, se siente más la cafeína, se siente más los antioxidantes, porque consumes la hoja en su totalidad. Pero es una excepción, digamos. El resto de preparaciones siempre se retira las hojas. Y perdón, si esto es Y tenemos el té polvo, negro. Camilo, si esto es en polvo, esos 2, 3 minutos, ¿cómo, a dónde se aplica? Sí, digamos que si es en polvo, no se aplica. Digamos que acá, o sea, aplicaría para esos otros tés Ah, que sí se retiran las hebras, ¿no? Pero si es en polvo, no, simplemente se calienta el agua, se mezcla y se toma. Digamos que en ese sentido ahí el tiempo no tendría tanta influencia, a no ser que sea, por ejemplo, yo les pongo acá el matcha o el gyokuro, que son tés japoneses súper tradicionales. Esos se hacen con el mismo proceso de polisombra, pero no se vuelven polvo. Entonces, en ese sentido, también hay que contabilizar el tiempo. Pero si es matcha, no. Y luego llegamos al té negro, que el té negro, la gran diferencia con los otros es que sí se marchita y se deja oxidar. Ese proceso de oxidación puede durar entre 12 horas hasta 24 horas. Y por eso se vuelve la hoja así negrita. Se oxida completamente. Casi no tiene procesos porque se oxida, se enrolla, ahí en la oxidación ya está seca, entonces se enrolla, se termina como darle forma y ya se empaca y sale. Entonces, este té negro también, por ser un poquito más simple su producción, también es el que más se produce. Y normalmente este no tiene la cafeína tan fijada. Entonces, normalmente se piensa que el té negro es más estimulante, pero en realidad no. La concentración de cafeína está un poquito más baja, pero su sabor sí es más intenso, porque como se oxida por completo, entonces es un sabor más complejo, como amaderado a veces, es un sabor muchísimo más intenso que los otros. Y también se presta para preparaciones más complejas. Entonces, por ejemplo, para hacer chai, para mezclarlo con leche en grasa, eh, el té negro aguanta, porque como es un sabor intenso, la grasa no va a tapar su sabor. Para acompañarlo con postres, no se va a seguir sintiendo el té negro porque su sabor es presente, tiene un carácter. Para hacer, por ejemplo, es muy común también con el té negro hacer infusiones base para otras preparaciones, por ejemplo, eh, cócteles, arroces, pastas, se hacen como infusiones gigantes del té negro y eso también le imprime sabores a otros platos. Entonces, este va a aguantar igual 90 grados, es decir, aguanta el agua hirviendo y aguanta hasta los 5 minutos dentro del agua. Hay algunos tés que he visto que aguantan hasta sin amargarse, precisamente por este proceso que los hace más resistentes. Entonces, por ejemplo, acá está el Lapsang Souchong, este que les escribo acá, era el que yo les contaba la historia del té ahumado, que ahora pues por supuesto es un té que se ahuma a propósito, ¿no? Se le hace ese proceso de ahumarlo con pino o con diferentes árboles, termina siendo, este es un té increíble, por ejemplo, este es de los tés que importamos y no les hacemos nada, porque no es tradicional, no, acá en Colombia no se hace. Tenemos el amanecer en Bitaco, que es el té negro solito. Tenemos esta foto que tenemos acá, es uno que se llama Detener el Tiempo, que tiene rosas, vainilla, jazmín, un poquito de bergamota. Es un té, digamos que el té negro, una de las grandes ventajas que tienen los blends es que lo puedes hacer con especias, con flores, con frutas, y le va bien todo, precisamente porque es un sabor bastante presente. Entonces lo que hay que cuidar es los otros como que los otros ingredientes, las cantidades de los otros ingredientes. Pero este es el que más fácil se presta para la preparación, es el más simple.
y también es de los que más se consumen. Bueno, esos son como los tres tipos de té. No sé si hasta acá tenemos más preguntas. Se quedó claro el tema de las preparaciones. Las preparaciones siempre va a ser clave. Entonces, cualquier pregunta que tengan de la preparación, súper bienvenida porque lo ideal es prepararnos una buena taza de té. No, yo quiero decir que hasta ahora está muy interesante, la verdad, que he aprendido mucho. Yo no me imaginaba que hacer un té, la famosa tacita de té en la tarde, tenía ¿cómo se llama? Tantos pasos Sí. y que fuera algo tan especial, la verdad. Pero bueno, muy rico, la verdad, muy, muy interesante. Muchas gracias. Ay, qué chévere. Me alegra. Sí, lo que tú dices es verdad. Uno a veces, pues, como que no le da tanta importancia a la tacita del té, pero es un placer, es un placer. Y si uno, pues, no lo tiene que hacer todos los días. Yo tomo té todos los días, pues, por mi trabajo, pero no es que todos los días me siente a hacerle todo el ritual, pero por lo menos una vez a la semana sí lo hago porque, pues, es un regalo para uno mismo Sí, y sabe, pues, creo que uno disfruta más el sabor también. sí, así es. Mi hija en Alemania, que desafortunadamente no pudo acompañarnos porque estaba trabajando hoy, pero ella sí me dijo, mamá, tomar té es todo un ritual, es algo muy especial. Y ella y su grupo de amigos hacen sus rituales de té también los fines de semana y son felices, la verdad, lo disfrutan muchísimo. Qué delicia. Sí, Claro, qué delicia. Qué chévere. Toca que hagas uno con tu hija entonces. pero total, total. Tenemos a Alemania presente con Elizabeth Larsen. Ay, que también está en Berlín, claro, que también está en Berlín. Sí, sí, sí. Y yo te iba a preguntar otra cosa que tú decías, pues que ojalá buscar tomar el té como en su planta original y eso. Y si yo abro el cajón de mis tés, todos están en bolsita. Después de este taller voy a tratar de ser más juiciosa, sobre todo porque creo que pues hace mucho más sentido. Pero, por ejemplo, uno que disfruto mucho son los que me tomo justamente todo lo que dijiste que no. El de por la noche para dormir y la verdad que sí me duerme. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas que uno compra así como en el mercado, que se supone que son como para relajarte, calmarte? Pues, ¿cómo si lo logras si el té no lo deja hacer? Sí, bueno, digamos que esto con es también muy chévere que preguntes eso porque, bueno, con el té pueden haber como varias razones por las que pasa eso. Primero, con las plantas nos han, o hablo un poquito por mí, creo que a mí me han enseñado que las plantas casi que eran una droguería. Entonces me duele la cabeza, me tomo esto, me duele el estómago, me tomo esto, pero como les decía, las plantas son complejas. Entonces con las plantas siempre, como están en su estado natural, no tienen endulzantes, conservantes, no están aislando ningún activo principal ni nada, hay que probar y ver qué pasa. Yo conozco gente que se toma un tinto antes de dormir y puede dormir regio. Yo no puedo. Si yo me tomo un tinto después de las 4 o 5 de la tarde, ya sé que me voy a dormir más tarde de lo normal. Con el té también puede pasar lo mismo. Hay gente que es súper sensible, como hay gente que la puede manejar en la noche, por ejemplo. Eso puede ser una parte. Otra parte es que también la industria del té en bolsita ha puesto en la misma caja el tema de los tés y el tema de las infusiones y las aguas aromáticas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos que dice té de manzanilla, por ejemplo, y solo té de manzanilla, en realidad, si nos vamos al nombre a la parte súper técnica, es una infusión o una agua aromática de manzanilla, pero no es un té. Y la manzanilla es un ejemplo, la lavanda, por ejemplo, la pasiflora, son plantas que nos ayudan a relajar y a dormir regios. Entonces, si de pronto es una mezcla que tiene té verde y té blanco y tiene manzanilla, entonces ahí podemos decir que es un té con manzanilla. Entonces, eso es muy común ver en los almacenes de bolsita, de tés en bolsita, que me dice, té de manzanilla, pero no va a mirar, no tiene té por ningún lado, solo tiene manzanilla, de pronto algún endulzante y algo así. Otra cosa que también puede pasar, que nosotros hacemos, que esa es la magia de los blends, y es que podemos tener una mezcla con té blanco o con té negro y con muchísimas plantas
para relajar o para purificar o para activar y usar ingredientes que normalmente no son para esa, digamos, como para esa intención en particular, pero en la mezcla de ingredientes se puede generar o se puede llevar hacia ese lado. Entonces podemos tener una mezcla que tenga té, pero que en porcentaje tenga muchísimos más ingredientes que relajen. Entonces eso nos va a ayudar a que nos ayude a relajar aun cuando tenga cafeína. Pero volvemos a lo mismo, puede que eso para una persona que no descanse muy bien, no les sirva para nada, porque un poquito de cafeína les daña la noche, pero hay otras personas que ese problema de descanso, insomnio, que es como algo que vemos muy común en el taller, es más grave que para otros, entonces así mismo toleran diferentes plantas. Y digamos que también lo que decías al principio, bueno, tengo muchos tés en bolsita, no todos los tés en bolsita son malos, no. Desafortunadamente sí la mayoría, pero actualmente cada vez más son las empresas e industrias de té que generan el té en bolsita porque también es más práctico, igual lo hacen de buena forma. Por ejemplo, nosotros tenemos todo nuestro producto en hebras y uno de nuestros principales clientes son restaurantes. A veces a los restaurantes les queda más fácil preparar un té en polvo, entonces nosotros mismos hacemos molemos nuestro té, así tenemos garantía que el té que volvemos polvo esté de buena calidad. Entonces también puede ser que tengas bolsitas de té en polvo que sean de muy buena calidad. Toca es ponerse a leer la cajita, a ver qué ingredientes tiene y eso. Okay. Camilo, yo me estoy haciendo como una infusión que es moringa y té verde, pero en hoja. Pero entonces yo me lo tomo todo el día, o sea, primero lo dejo que se caliente y después me lo tomo frío. La moringa es buenísima, ¿no? La moringa es buenísima, sí. Eso que acabas de decir también clave. Pues mira, o sea, ¿te gusta más tomarlo en frío? Pues sí, no, las dos, pero me tomo eso en frío todo el día y sabe rico. Súper, listo. Digamos, ahí como consejo, bueno, esa mezcla ganadora. La moringa es una planta increíble. Por ejemplo, acá en la zona de los Andes, en nuestro territorio, la moringa es una planta también ancestral. Tiene un uso medicinal desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y qué bueno que lo estés tomando, sobre todo en estos días que necesitamos tener nuestro sistema inmune súper bien preparado. Para hacer preparaciones en frío con plantas, tés y diferentes plantas, a veces les recomiendo que lo hagan desde frío. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una infusión en caliente, tenemos 3 minutos para hacer la infusión, digamos, ¿no? Entonces, en esos 3 minutos, claro, se hace la infusión gracias a un choque de temperatura y luego se retira la hojita. Si hacemos una infusión que va a ser más larga, por ejemplo, puede ser toda la noche, entonces la dejas de un día para otro, que sean máximo 8 horas, la hoja va a tener 8 horas para infusionar. Eso quiere decir que sabores que normalmente en una taza caliente no alcanzamos a sentir, en la infusión en frío sí vamos a alcanzar a percibir. Entonces esos tonos como dulces, como florales, más sutiles que en agua caliente se pierden, en la infusión en frío van a tener más protagonismo. Entonces, chévere si haces de pronto el experimento dejándolo, no sé, desde que te levantas hasta el mediodía en frío, luego lo cuelas igual, porque como tiene té verde se puede amargar, y lo pruebas. Y vas a ver que te vas a ver muy diferente a si lo calientas y lo dejas enfriar. Vas a tener un sabor más redondo. Entonces vas a disfrutarlo y aparte de eso vas a tener todas las virtudes. En este caso Sí. la moringa, que es increíble, es una planta increíble. Sí, sí. Ay, qué chévere, buen dato. Gracias. Listo. Bueno, yo les dejé ahí en la pantalla el cupón para que si quieren entrar a nuestra página monadiherbal.com, entran y escriben ese cupón Cultura del Té, así en mayúscula, y tienen el 15% de descuento en lo que quieran. Ya sea homenaje, lo que quieran, pues se lo pueden aprovechar chévere, y si no también ahí pueden mirar cualquier pregunta que tengan, si quieren les puedo dejar mi número, se los voy a decir ahí en el chat, para que lo que necesiten me cuenten, con todo el gusto.
Sí, buenísimo, porque No sé también si tienen alguna otra pregunta. quizás tú nos puedes también recomendar ciertas mezclas. Yo me acuerdo cuando uno iba ahí en Chapinero, lo rico era que le abrían, pues no olía. Entonces esa parte, pues Total. presencial, por lo menos si no se puede tener, que uno te pueda poner un WhatsApp y tú recomiendas cosas. Total, sí, no, lo que quieran, si no entran a la página, nosotros en nuestra página las tenemos clasificados por sus virtudes, entonces van a encontrar las que me ayudan a relajar, las que me ayudan a concentrar, las que me ayudan a activar, entonces es una guía, pero pueden entrar, hay muchas, entonces sí, lo que dice Catalina, sí, a veces como que la ayuda es fácil porque uno se puede abrumar con tanta información, o sea, ahí me pueden escribir con toda confianza y con mucho cariño les ayudo. ¿Cuál es tu opinión, Camilo, sobre las cuando uno calienta el agua con la tetera esa eléctrica? Además hay unas, creo, bueno, de esas marcas así súper sofisticadas que son para té, entonces te hierven exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué opinas? Buenísimas. Nosotros en el taller de té teníamos de esas que nos marcaban la temperatura. Yo en mi casa acá tengo una calentadora eléctrica que no me da la temperatura y lo que hago, otro tip es, por ejemplo, yo ahorita me estoy tomando un té que necesitaba muy poquita temperatura, entonces como eso hierve, yo estoy seguro que eso va hasta más de 100. Entonces lo que hago es que tengo las hebritas, las tapo primero con agua fría e inmediatamente después le pongo el agua caliente. Entonces eso hace que equilibre un poquito la temperatura y sigo todo normal, o sea, 2 minutos, 3 minutos. Pero a mí me parece buenísimo, porque yo cuando empecé en el mundo del té, pues lo calentaba en ollita y con colador. Sí. Pero ya cuando me empecé a volver así, como que ya no consumía una vez a la semana, sino todos los días, entonces dije, no, pues la calentadora es buenísima ayuda. O sea que si uno puede tener la que dices que te marca exactamente todo, pues Buenísimo. no es una bobada del mercado, pues sino es algo que sí. Ok, Y chévere. no, sí funciona porque nosotros es con lo que hacíamos el servicio en la casa de té. Ahí teníamos nuestras preparaciones y quedan perfectas. Oye, y las teteras que son transparentes, que yo creo que esas son más para tener esa flor que es tan linda, pero a veces no sabe tan rico. Esas Sí, solo son para la flor, porque según lo que tú dijiste, si uno mete ahí las cosas, bueno, habría que sacarlas a los 2 minutos. Ah, sí, no, pero habría. es buena. Sí, digamos que yo, por ejemplo, tengo esta acá, que Mm. uno la abre y las transparentes a veces tienen algo similar y es que tiene el infusor que uno mete y saca. Ah, Entonces, sacar el infusor o, por ejemplo, esas flores que tú, clavísimo eso que dices, porque claro, a veces saben muy feo. ¿Por qué? Porque como esas flores son cocidas a mano con muchísimo té, entonces son 1 minuto y ya se sobreextrae. Entonces ah, toca hacerlo en envases más grandes o y retirar los envase más vasitos grande. convencionales. Sí. No. Pero pues de hecho Laura, que es la gestora del espacio, ella nos contaba que cuando aprendió mucho de té en la India, tuvo un maestro de té y ella le dijo, es que quiero montar una tetería en mi país. Entonces él le dijo, bueno, yo te enseño todo lo que tú quieras, pero con una condición, que cuando tengas tu casa de té, sirvas siempre o en teteras transparentes o en tazas transparentes como las de la foto. Porque otro, digamos, como de las expresiones del té es el color de la infusión. Entonces ahí se ve un brillo particular. El té negro uno se da cuenta que nunca es negro, es un color ámbar. El té verde nunca es verde, es como dorado. Entonces, bonito si tienen esas teteras, lo que podría hacer es, si no tiene infusor, atravesarlo por un coladorcito o un infusor aparte y se sirve. Genial. También puede ser. Sí. Súper, Camilo, muchas gracias. Yo encantada oí toda esta introducción al té y voy a poner en práctica los rituales. Ay, no, muchas gracias de nuevo también por invitarnos. Nosotros muy felices de hacer parte, de nuevo, como tú decías, volver como a nuestra relación que ya llevamos varios años trabajando juntos. Y lo que necesiten, ya saben, ahí tienen mi número o la página web, lo que necesiten con mucho gusto y del té, que es un universo muy, 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 muy bello.